temas que tenían que ver con sindicalistas, con protestas, con marchas y demás. Luego ha dicho que ustedes también hacían estudios que tenían que ver con verificar si eran ciertas o no situaciones de riesgo de amenazas contra personas que estaban protegidas. La pregunta ¿es posible entonces que un mismo funcionario que podía tener como blanco de análisis este tipo de organizaciones sindicales o sociales o ONGs o lo demás, conociera a la vez de esta situación y que se pudieran mezclar esas informaciones para efectos de generar información de inteligencia? No, señor. Creo que vamos en dos partes, creo que tiene su planteamiento. El analista no es el que hace el estudio de riesgo de seguridad de digamos, del protegido o de la persona amenazada. Lo que sucede es que es la obligación del analista que una vez que recibe una información sobre una posible amenaza contra una persona, debe difundirse a la Oficina de Protección para que allí se tenga el conocimiento y el esquema haga la reevaluación del estudio de riesgo del protegido. En el segundo caso, el analista recibe el requerimiento del funcionario de la Oficina de Protección Especial. Entonces, lo que él hace es buscar en las bases de datos la información disponible y se la devuelve por oficio, en el mismo sentido para alimentarlo de qué información posee inteligencia sobre amenazas y riesgos para la persona, pero no son los analistas los que hacen, no tienen arte y parte en este sentido. El estudio de riesgo es una labor muy técnica y muy específica del funcionario de la Oficina de Protección Especial. Es claro lo de los estudios de riesgo para efectos de adoptar medidas de protección, pero sí, señor. Lo que yo estaba preguntándole era sobre el tema de corroborar o desvirtuar situaciones de riesgo de personas que ya tenían estudios, que ya tenían esquemas protectivos o que ya tenían alguna medida de protección. No, pues en ese caso, hay en muchas ocasiones lo que yo tengo entendido es que lo que se iniciara era una investigación, pero muchas veces era judicial. Muchas veces la Oficina de Protección ellos mismos son los que tienen que empezar a hacer la actividad de verificación, la Oficina de Protección Especial. Y cuando muchas veces cuando ya tienen muchas veces los resultados, vuelven y se los envían a análisis para otra vez registrar qué se encontró respecto de esas posibles amenazas. Es decir, que sí habían funcionarios de análisis que tenían información doble, de una parte información de inteligencia sobre blancos que podrían tener que ver con organizaciones que a su vez estaban protegidas, como los sindicatos. ¿Es esa la pregunta? Sí, sí, claro, yo se lo he dicho, llegan informaciones sobre eventos. Señor presidente, si me permite. Señor profesor. Quisiera presentar una objeción y con la venia de la Corte llamar la atención sobre un particular aspecto, si me lo permite. Correcto, bajo el entendido de lo que es su presencia en la audiencia, ¿correcto? Correcto, sí. Vacilar tema, doctor, honorable magistrado. Es la concreción en la pregunta a efectos de probar o de lograr probar los hechos materia de investigación, o en este caso los hechos del expediente. Considero que en las preguntas que se están desarrollando sobre estos puntos se acude no precisamente a ello. Por tal motivo le solicito al señor presidente le exija algo de concreción al señor representante de la parte civil en lo que tiene que ver con las preguntas que le está formulando a la doctora Marta. Señor presidente, yo haría una anotación adicional en relación particularmente con la última de las, entre comillas, preguntas que hizo la parte civil, porque no contiene una pregunta, sino las conclusiones que va sacando el apoderado de la parte civil de los dichos del testigo, y este no es un momento de hacer alegaciones, sino de hacer preguntas. En consecuencia, le solicito le indique que haga preguntas y no argumentaciones en su turno de interrogatorio. Señor representante de la parte civil. Sí, señor presidente, todos los temas sobre los cuales estoy preguntando en el manejo de la inteligencia tiene que ver con las funciones que la testigo
y el conocimiento que ella tuvo de su actividad en el DAS, y obviamente sí tiene que ver con el proceso el hecho de utilizar la información de inteligencia para matar personas. Correcto, escúcheme, lo que se reprocha no es tanto en este caso la pertenencia, sino la forma del interrogatorio. Entonces lo que se le pide, y la sala está de acuerdo con esto, a que las preguntas se concreten de manera particular, de tal modo que no comporten adelanto de juicios. Señor representante de la parte. Bueno, señor presidente. Preguntado, informe si el señor Giancarlo Auque de Silvestre fue su superior jerárquico y en qué cargo. El doctor Giancarlo fue director de inteligencia por encargo aproximadamente un año, y yo me encontraba, estuve en esa época, estuve en grado profesional 22 operativo, y ya luego hasta el 10 de septiembre cuando tomó Enrique Ariza. Él fue el director de inteligencia de toda esa área. Es decir que sus superiores fueron los dos. ¿Y usted sabe cuáles eran las funciones de cada uno de ellos al interior del DAS? ¿De cuáles dos? De Auque y de Enrique Ariza. Enrique Ariza era, en una época, él fue su director de análisis, lo mismo que Jesús Hernando Caldas Leivas, que los dos fueron sus directores de análisis, y Giancarlo Auque fue el director general de inteligencia. Esos fueron los dos cargos que ellos desempeñaron. ¿Cómo fue la relación suya con Enrique Ariza durante el tiempo en que usted se desempeñó en la subdirección de análisis? Bueno, fue una relación laboral, estrictamente laboral, decente, cordial. Eso. En una declaración rendida el 25 de abril del 2006 ante la Fiscalía 33 especializada de la Unidad de Derechos Humanos de Barranquilla, que obra en el cuaderno 4 de instrucción, folios 160 a 177, Rafael García dice que usted era, comillas, la mano derecha del subdirector de análisis Enrique Ariza. ¿Esto es cierto? ¿O qué tiene que decir al respecto? Pues el juicio de valor del doctor Rafael García no sé cómo lo hacen y bajo qué criterios lo ha interpretado él. Yo simplemente fui una buena analista del DAS, una persona preparada para ese tipo de análisis, para ser muy buena analista, y se me requirió no solamente en esta administración, sino en diferentes, la elaboración de análisis sobre temas para la aplicación de las herramientas de prospectiva que así lo requirieran, dado el estudio que yo había hecho en el DAS, pero no por decir específicamente que me hubiera convertido en la mano derecha de alguien. Simplemente fui una persona capaz y competente para la labor que yo me desempeñé. Afirma también dentro de esta declaración el señor Rafael García que Enrique Ariza manejaba directamente listados junto con Giancarlo Auque, que era encargado en esa época, director de inteligencia, listados relativos a personas que debían ser asesinadas en La Guajira, Atlántico, Bolívar y Sucre. ¿Por alguna vía usted tuvo alguna vez información de este tipo de hechos? No, señor. No. Usted, el señor Auque de Silvestre afirmó en esta audiencia de juicio que él, más que ser una persona que manejaba de manera regular la dirección de inteligencia, él era como una especie de gerente, de administrador dentro del DAS. La pregunta concreta es si usted tuvo conocimiento de que él realmente desempeñara las funciones de un director de inteligencia en el DAS. Sí, él las desempeñó durante ese año.